Muy buenas noches a cada uno de los que están en este momento en línea. Han llegado a tiempo a la cita con la palabra de Dios, que el Señor ha puesto en sus corazones, mas no por obligación del hombre, sino porque el Señor en su misericordia ha puesto en sus corazones el estar atento y recibir el alimento espiritual para cada uno de nosotros. Les damos la bienvenida a cada uno de los que están ya en sintonía de esta célula virtual organizada por la Iglesia. La misericordia de Dios es infinita, Iglesia Cristiana. Y también les damos la bienvenida y le pedimos a nuestro Dios Padre Celestial que los traiga sin ningún percance, los libre de todo mal y peligro y toda tentación, Señor amado. Amén. Vamos a leer nuestro salmo del día. Les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 3. Salmo 3. Es una oración matutina de confianza en Dios. Cuando David huía delante de Absalón, su hijo. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Amén. Les invito a que inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, primeramente, Señor, por permitirnos, Señor, un día más, Señor, en el cual sabemos que es tu mano poderosa la que nos sostiene, Señor. Oh poderoso Padre Celestial, alabamos tu nombre que es sobre todo nombre, Padre, ante el cual toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, Padre, porque solo tú mereces gloria y honra, Señor. Te damos gracias por tu Hijo amado, Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, que intercede día y noche por nosotros. Y te damos gracias, mi Cristo, por tu Espíritu Santo que nos sustenta, que nos guía. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que seas tú, Señor, abriendo los cielos, inclinando tu oído y sea tu misericordia sobre nuestras vidas. Que tu palabra fluya a través de mi esposo, Señor. Úsale, Padre, que no sea palabra de él, Señor, y que sea en nosotros tocando, Señor, hasta lo más profundo de nuestras fibras, de nuestra alma, en nuestro corazón, en el Espíritu, Padre Santo, rompiendo, Señor, quitando todo aquello contrario, Padre, que ha querido estar, Señor, ahí, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús yo te pido, Padre, que seas tú, Señor, poniendo un corazón dispuesto en nosotros, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Amén. Les invito a cantar una alabanza, ¿sí? Vamos a la alabanza. Vamos a entender la alabanza, a gozarnos en esta alabanza. Oh Jehová, muchos son mis adversarios, muchos son los que vienen contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para ver salvación de Dios, mas Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria que levanta mi cabeza, mas Jehová
nuestro Dios. Alabamos tu santo nombre, Señor amado, Dios eterno, Padre celestial. A ti te damos la honra y la gloria. Bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos. Les invito que vayamos a nuestras Biblias, al libro de Colosenses. Vayamos a nuestras Biblias, libro de Colosenses. Vamos a irnos al capítulo 3, versículos del 5 al 7. Colosenses, capítulo 3, versículos del 5 al 7. Vamos a hacer un poquito de tiempo hasta que los hermanos encuentren la palabra de Dios. La palabra se lee en nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Dice su palabra: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Entramos en oración. Incline su rostro, Padre, pidiendo por esta enseñanza. Sea el Espíritu Santo de Dios obrando en medio de nosotros, Padre. Oh Señor de los cielos, tú has dicho, Padre Santo, en tu santa palabra, que donde esté 1, 2, 3, tú estarías ahí, Padre. Y ahorita estamos, Padre, más que 2 o 3, Señor amado. Te pido en el nombre poderoso de Jesús, seas tú, Padre, glorificándote tú en nuestras vidas, en la vida de mis hermanos que están en el otro lado de la pantalla, Señor. Además de las personas que escuchan esta enseñanza, poniendo su corazón en la mano derecha, Señor amado, yo te pido, Padre Santo, que tú hagas, Padre, el favor con nosotros de acuerdo a tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir en tu presencia, Señor amado. En el nombre de Jesús, Padre, me pongo en tus manos. Seas tú, Padre Santo, en estos hermosos minutos que nos has regalado de tu palabra. Amén, Señor, amén. Amén. Queridos hermanos, acabamos de leer 3 versículos del libro de Colosenses. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Pasiones desordenadas. ¿No se escucha? ¿Aló? Que no se escucha, dice. Oh. Dice No se escucha. ahí. Ya, ahora sí. ¿Ya se escucha? ¿Aló? ¿Se escucha? Ahora sí. Ok. Gracias. Ok. Gracias. Estamos en el libro de Colosenses, ¿no? Hemos leído la palabra de Dios, versículos 5 al 7. Parece que estuvimos desconectados por unos segundos, pero vamos a leer la palabra de Dios por si acaso no se escuchó. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículo 5 del 6 al 7. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. 7. En las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Hemos orado y le hemos pedido al Señor que nos respalde en esta enseñanza, a la cual la hemos titulado La ira de Dios viene. Queridos hermanos, esta expresión de 5 letras, la ira de Dios viene, en nuestras iglesias actuales ni la tomamos en cuenta, queridos hermanos. Siempre la pasamos por alto, hablamos del pecado, hablamos de libertinaje, hablamos
del perdón de los pecados, hablamos de la redención, hablamos de la gloria de Dios. Todo eso está bien. Pero en muchas de las iglesias no se habla de la ira de Dios. Y es algo que nosotros, solamente al pronunciar la ira de Dios, nosotros tenemos que temblar. Porque primeramente estamos hablando de un Dios soberano, de un Dios omnipotente, omnisciente, el Dios supremo, el Rey de los ejércitos, el máster del universo, queridos hermanos. Pero no es una ira cualquiera, hermanos. Si nosotros, siendo niños, cuando éramos jóvenes, temíamos la ira de nuestros padres cuando nos castigaban, hermanos, no se diga la ira del Todopoderoso, del Creador, Padre Santo. No nos podemos imaginar, ni en nuestra mente finita podemos entender, queridos hermanos. Estas palabras son espantosas, hermanos, que deben aterrorizarnos a cada uno. Pero muchas veces, lamentablemente, no queremos saber nada de la ira de Dios. Con el pensamiento de la grandeza y la magnitud de la ira de Dios, que sería revelada en el juicio cuando todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo. Estas son palabras que debemos oír o escuchar sin reírnos o sonriéndonos o pensando en otras cosas, hermanos, que no sea la ira de Dios viene, queridos hermanos. Ni casi durmiéndonos, queridos hermanos. Tenemos, cuando escuchamos la ira de Dios, tenemos que poner nuestras antenas para poder entender lo que quiere decir la ira de Dios, porque tenemos que tener en nuestra mente finita por lo menos algo. ¿De dónde viene esa ira de Dios? ¿Quién es el que genera la ira de Dios? ¿Y cómo nos va a afectar esa ira de Dios? Porque, como les dije, queridos hermanos, nuestra mente no puede captar cómo es la ira del soberano Dios, Rey de los ejércitos, el Rey supremo, el de la creación. Los montes tiemblan ante su presencia, queridos hermanos. Si usted recuerda cuando Moisés subió al monte y le dijeron, todo el pueblo de Israel, sube tú porque tenemos miedo de morir. Imagínese la presencia y eso que venía de a buenas, hermanos. Venía a dejar sus leyes, venía a dejar sus estatutos, hermanos, para que sigamos. No se diga, queridos hermanos, que venía a castigar, que venía con fuerte, podríamos decir. No, hermanos, no venía con eso, venía a entregar su ley. Pero ¿qué es la verdadera ira de Dios cuando Él venga con espada? Aunque Él no necesita una espada, hermano, Él no necesita nada, Dios, porque es un Dios eterno, es un Dios, el Dios supremo, queridos amados. Gloria a Dios. Amén, Señor Santo. Estas palabras que nos deben hacer temblar delante de la santidad de Dios, hermanos. Cuando las Escrituras hablan de la ira de Dios, están hablando de algo tan pesado, hermanos, tan espantoso, tan grave, hermanos, que nosotros tenemos que tener esa conciencia, hermanos, de abarcar por lo menos lo poco que nuestro conocimiento puede entender, que es la ira de Dios. Cuando las Escrituras, queridos hermanos, hablan de estas cosas, nosotros no podemos imaginar cómo es la omnipotencia. ¿Qué quiere decir? Que Dios es todopoderoso. La fuerza del brazo del omnipotente no está limitada a las limitaciones que conoce la mente humana. Se trata de una cantidad de fuerza que no puede disminuir ni aumentar. Es una fuerza estándar poderosa, hermanos. Sí, queridos hermanos, para querer efectuar lo que la soberana voluntad de Dios quiera hacer, hermanos. El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el creador del mundo, el Dios de la Biblia. Oh, no, pero mucha
muchas personas decimos, no, ese no es mi Dios. El Dios de la ira no es mi Dios. Mi Dios es el Padre nuestro, el Padre, un Padre de amor, un Padre que no hace daño. Si ese es tu Dios, ese no es el Dios de la Biblia. Estamos engañados, queridos hermanos, porque el Dios verdadero tiene ira contra el pecado, hermanos. Y ahí viene la relación del hombre con Dios, hermanos, a través del pecado. ¿Qué es lo que nos aleja del Dios Todopoderoso? El pecado, hermanos. El apóstol en nuestro texto en Colosenses destaca la verdad de la ira de Dios y habla de la ira de Dios a fin de advertirnos, hermano. Él nos quiere dar una mano, hermanos, para que no caigamos en lazo, Padre, del enemigo, para que la ira de Dios no nos alcance a cada uno de nosotros. Él nos habla y nos advierte de la gravedad de la ira del pecado que tiene el Señor en contra de los que germinamos y emitimos ese pecado. O sea, quiere decir delante del hombre caído, el hombre pecador. Y cuando digo hombre caído, el hombre es pecador. Y cuando digo el término impío, cuando utilizo la palabra impío, me estoy refiriendo a los hombres, estoy refiriéndome a cada una de las personas, a cada mujer, a cada niño que está fuera de la salvación de Cristo. Amén. Todos los que están fuera de Cristo son hombres impíos, queridos hermanos, pecadores, separados de la vida de Dios por naturaleza. Hijos de ira, dice la palabra de Dios. No solo porque han hecho, sino por lo que son, queridos hermanos. Según Efesios capítulo 2, tú eres algo por naturaleza que Dios aborrece. Yo soy algo que por naturaleza Dios aborrece. Si Dios aborrece al pecado, y el pecado es algo que no solo hacemos, el pecado es algo que ha contaminado la totalidad de nuestra naturaleza en estos cuerpos caídos. Y lamentablemente estos cuerpos caídos nos tienen que acompañar. Estos cuerpos son el estuche que nos ayudan nada más a cruzar un tiempo limitado de vida que por gracia se nos ha regalado a cada uno de nosotros. Y este cuerpo es el que nos provoca su santa ira. Dice en el texto cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El hombre tiene dos problemas principales, queridos hermanos: la condenación legal y la contaminación por naturaleza, la depravación por naturaleza. Ahora Dios, en su gran amor, envió a su Hijo y a este mundo para morir por esa cruz, para tratar con los problemas que tenemos como hombres caídos, hermanos. La cruz de Cristo trata con el problema de nuestra condenación legal, porque esa cruz Cristo pagó la pena de nuestros pecados y fue castigado en nuestro lugar. Él ocupó el lugar que nosotros teníamos que ocupar, hermanos, a fin de quitar esa condenación legal que teníamos delante de Dios, delante del Dios como un juez justo, a fin de darnos su justicia, como un don de su gracia, como un regalo de su gloriosa gracia, podríamos decir. Pero la cruz de Cristo no solo trata el problema de nuestra condenación delante del tribunal de Dios, sino también trata con el problema de nuestra contaminación delante de Él. La depravación que nosotros acarreamos, hermanos, que está en nuestros corazones. Dios envió, como les dije anteriormente, a su Hijo en semejanza de carne, hermanos, para que Él, siendo un sacerdote perfecto del orden de Melquisedec,
sepa en qué condiciones estamos los humanos, y Él estando en nuestras condiciones y siendo Dios sufrió la tentación y no pecó. Amén. Y nosotros tenemos ese ejemplo, queridos hermanos, que si nos agarramos de su mano, si nos agarramos de sus vestidos, queridos hermanos, lo podemos lograr. Amén. Gloria a Dios. Él murió para efectuar el cambio en su pueblo escogido. La cruz de Cristo es el fundamento de nuestra justificación. Lo sabemos. Trata con el problema de nuestra condenación y también el fundamento de nuestra santificación. Amén. Que trata con el problema de la contaminación y depravación delante de Dios. A veces pensamos que la salvación, queridos hermanos, en términos de la justificación, el perdón, la salvación es el perdón de los pecados. Es cierto, por lo que Cristo hizo en la cruz, por cada uno de nosotros. Dios puede perdonarnos cuando creemos en Él. Cuando confiamos en Cristo, Dios borra nuestros pecados y nos perdona. Pero no es la totalidad de la salvación, queridos hermanos. La salvación de Cristo no solo nos perdona, sino también nos libra del dominio del pecado, hermanos. Amén. Y nos renueva a la imagen de Dios. Amén. En santidad y en justicia verdadera, queridos hermanos. Escuche bien, en santidad y justicia verdadera. Y estas dos cosas son absolutamente necesarias para la salvación. No pueden ser justificados sin estar siendo santificados. ¿Y quién hace la santificación? Dios, Cristo nuestro Señor, a través del Espíritu Santo de Dios, queridos hermanos. Si Dios no te ha hecho santo, Dios no está obrando en ti para librarte del pecado. O lo que es lo mismo, si no estás adquiriendo santidad en tu vida diaria, si no estás creciendo en santidad en tu vida diaria, Dios no está obrando en ti y tienes que entrar en una preocupación absoluta. Amén. Porque Él es el único que renueva en la imagen de Cristo para hacerte cada vez más santo, para causar que crezcas en su gracia, querido hermano, y en la obediencia de sus mandamientos. Porque cuando estás creciendo en santidad, hermano, te vas apegando a los estatutos de Dios. Estás haciéndote una sola persona con Cristo. Estás caminando juntamente con Él en la santidad de su Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Alabado eres, Señor. No estás obrando en ti para hacer todo esto, entonces no te justifiques, no te engañes. No hay salvación sin santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie, sin excepción, querido hermano. No hay excepción alguna. Si no estás conduciendo una vida separada del pecado, separada del mundo, separada de la maldad y separada de la inequidad y las cosas de este mundo, tú no estás viviendo una santidad de Dios. No hay tiempo para perder, queridos hermanos. Estamos en un tiempo escatológico donde el Señor puede venir en cualquier momento. Si Pablo en sus prédicas decía, el Señor está por venir y ya han pasado 2021 años, que eso decía Pablo, cuánto más nosotros tenemos que estar preocupados de la venida de nuestro Señor Salvador, y nosotros tenemos que estar en una conciencia sana, pura y limpia de pecado. ¿Cómo vamos a agarrarnos del Señor si estamos pecando? Lo único que seremos es presa de la ira de Dios. Amén. Gloria a Dios. Alabado eres. ¿Hasta cuándo, queridos hermanos, vamos a estar engañándonos del pecado? ¿Hasta cuándo vamos a estar hartarnos del pecado, hermanos? Somos como el cerdo después de haberse bañado. Volvemos al cielo, volvemos a revolcarnos. No, hermanos. Tenemos que entrar en esa conciencia
en esa conciencia plena del Espíritu Santo. Tenemos que confiar en Él, que Él es el que nos va a cambiar a cada uno de nosotros. Él nos va a hacer limpios de toda maldad, porque Él va a atacar la raíz de nuestro pecado que está dentro de nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. No seamos engañados, queridos hermanos. No somos salvos si nosotros no estamos en la perfecta voluntad de Dios. El propósito del Dios triuno en llevar a cabo la planificación y la aplicación de nuestra salvación incluye nuestra santificación, queridos hermanos. Es parte del corazón y del propósito de Dios que ha tenido desde los siglos, desde la eternidad pasada, salvar al hombre caído, renovarlo, conformarlo a la imagen de su Hijo Jesucristo. Si Dios no hiciera eso para santificarnos o hacernos santos, entonces la salvación de Cristo sería insuficiente, no completa, incompleta. Si Dios justificara a un pecador sin santificarlo, queridos hermanos, escuche bien. Si Dios justificara a un pecador sin santificarlo, ¿saben qué sería Dios, queridos hermanos? Dios sería el autor de la hipocresía. Y muchos piensan que Dios es así por sus actos, ya que todos los que tienen una profesión de fe, que el Señor Jesucristo, que han sido perdonados, que a su debido tiempo han llegado a sentir ese primer amor, que han sido justificados, que han recibido el perdón de sus pecados en la vida eterna, y sin embargo viven en hipocresía, viven para el mundo, aman las cosas del mundo, practican el pecado, miran la pornografía en secreto, viven en pecados sexuales, aman el dinero y las cosas que están llenos de avaricia, y sin embargo claman gloria a Dios, creen que son salvos, hermanos. Y hay algo que anda mal con eso, ¿verdad? Hay algo que no marcha con esa situación, que radicalmente anda mal con eso. Eso es contrario a todo lo que enseña la palabra de Dios. Si Dios justificara sin santificar, entonces eso quiere decir que Dios es el que está llenando las iglesias con hipócritas, hermanos, que son salvos. Dios nos perdona, Dios nos salva, pero Dios no tiene poder para librarnos del poder del pecado. Estamos equivocados, hermanos. De hecho, si Dios justificara sin santificar, eso sería miserable, hermanos. ¿Qué pasaría si Dios te llevara al cielo si no quieres ir? ¿Por qué? Porque en el cielo está Dios. Si es el hecho de que Dios está allí en el cielo, es por eso que quiere estar ahí con Dios, con Cristo, con su Señor. Pero Dios es santo, es justo, Dios es bueno, Dios ama la justicia. Y si tú no eres santo, si tú no eres justo, si tú no amas la justicia, serías un miserable en el cielo. A menos que Dios te santificara para cambiar los deseos de tu corazón, hermanos. Porque ahí están entronados los pecados más duros que te alejan del Señor. Amén. Gloria a Dios. Hay muchos que quieren ir al cielo, pero no quieren vivir una vida santificada para reflejar la santidad que será revelada en el cielo. En esta vida no quieren hacerlo, es una incongruencia espiritual que viven. El apóstol dice en el texto: a menos que mortifiques los deseos de tu carne, a menos que mates tu pecado, a menos que vivas en santidad, la ira de Dios viene contra ti. Es el propósito eterno de Dios hacernos santos. En Efesios capítulo 1 versículo 4 dice: según nos escogió en Dios, el Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió para que fuéramos santos,
Pero no solo eso, sino también Cristo murió para hacernos santos. Tito capítulo 2 versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo, hablando de Cristo, por nosotros, para que con esas palabras, dice, está hablando del propósito por el cual murió, y dice: para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí su pueblo, un pueblo propio, celoso de buenas obras, y redimirnos de toda iniquidad y librarnos de toda iniquidad, queridos hermanos. Gloria a Dios. Librarnos de la práctica del pecado en nuestras vidas y purificarnos. Ese es el objetivo desde el principio de la creación. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice: y habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos en el nuevo nacimiento, que es la regeneración. Hemos purificado nuestras almas, formando una obediencia, una verdadera purificación, siguiendo la palabra de Dios, la santidad, la santificación, y esa santificación resulta en una práctica que rinde obediencia continua a los mandamientos de Dios revelados en su palabra. Y cómo es que Dios nos purificó para que obedeciéramos. ¿Cómo es que hizo el Señor? Dice: siendo renacidos, un nacimiento nuevo, un nombre nuevo, vestidos nuevos, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Y Dios. sin embargo, con todas estas dádivas, con todas estas expresiones que hacen en la iglesia todos los días, queridos hermanos, ni siquiera nos inmutamos de la ira de Dios. Ni siquiera tenemos en nuestras mentes la ira de Dios que viene contra los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son desobedientes? Muchos ni entienden este versículo. Dice: pero ¿quiénes son los desobedientes? ¿Quién es un desobediente, hermano? El que no acata las órdenes, el que no acata las reglas, el que no acata las cosas, los estatutos de Dios en lo espiritual. Amén. La santificación es necesaria para la salvación del creyente. Muchas veces nos saltamos, hermano. No, yo ya soy. Como yo ya recibí al Señor, yo ya soy salvo y estoy metido en los problemas y relajos del mundo, confundido en el mundo. Ni siquiera hay diferencia de un cristiano y un mundano, hermanos. ¿Cómo podemos vivir así? Como ovejas descarriadas, hermanos. Y sin embargo estamos asistiendo a una iglesia. Si pueden ver el problema de la iglesia en la actualidad, si pueden ver cómo la iglesia es permisiva. La iglesia no habla de la ira de Dios. La iglesia no manifiesta la ira de Dios. Por lo tanto, tenemos que nosotros, a través de la autoeducación, a través de la gracia de Dios, en autoenseñarnos qué es la ira de Dios para poder entender a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria. Nuestros deseos pecaminosos tienen que estar mortificados, porque aquí dice en su palabra, dice, hacer morir, dice en el versículo 5, en el principio, pues lo terrenal. ¿Qué quiere decir hacer morir? Mortificar, dice.
Tenemos que estar matando los deseos pecaminosos que hay. No estoy diciendo, Dios mío, gracias por la vida, Dios mío, gracias por un nuevo día. Te estoy hablando de pelea espiritual. Te estoy hablando que tenemos que pararnos en la brecha. Te estoy hablando que nosotros tenemos que irnos a gobernar esas huestes de maldad a través de Cristo, porque Él nos ha dado las herramientas, hermanos. Amén, gloria a Dios. Él nos ha vestido con su poder. Tenemos que tener esa pelea espiritual todos los días. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo de vergüenza, hermanos, cuerpo de muerte, que apenas le damos un poquito de chance y nos hace resbalar. No le dé flores a la carne, porque le va a llevar a la perdición y va a tener que llorar y sufrir. Nuestros deseos pecaminosos tienen que estar mortificando la carne, estar matando nuestro pecado en el sentido positivo. La santificación consiste en ser renovados por el Espíritu de Dios en conformidad a la justicia y a la santidad de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Guerra espiritual, hermanos. Pararnos en la brecha, sólidos, sobrios, íntegros en nuestra vida diaria, queridos hermanos. Integridad, hermanos, con el temor a Dios delante de nosotros. Por eso yo no me canso de decir, el temor a Dios es nuestro mejor tesoro para podernos enfrentar a todo tipo de tentación. Si usted le pone el temor de Dios en su vida, usted por temor a Dios, no por pánico, sino porque usted ama al Señor, porque usted se ha enamorado del Señor y dice, por el temor de Dios, que Él se aleje de mí. Yo no voy a pecar, yo no voy a hacer esto que se me está presentando en este momento, y va a recapacitar. Entonces la santidad de Dios está obrando en usted. ¿Por qué? Porque usted está siguiendo los preceptos y los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Por el temor de Dios, que es la sabiduría de Dios. Amén, gloria a Dios. Todo está bien, pero no tenemos que descuidarnos. El peligro es la presencia. Es el pecado, queridos hermanos, que está en nosotros, porque ese pecado que mora en nuestros miembros siempre está obrando, siempre está actuando, siempre está concibiendo y siempre está intentando dar a luz el pecado para hacernos pecar y caer y blasfemar en el nombre de Dios, para que blasfememos el nombre de Dios con nuestras acciones. Por eso, hermanos, tenemos que ser conscientes dónde está el pecado en cada uno de nosotros, que es en nuestro corazón. ¿O acaso ustedes no han escuchado? El corazón es perverso más que todas las cosas, ahí se oculta el pecado. O sea que tenemos algo en nosotros que es poderoso, que requiere la aplicación de una mortificación continua por medio del poder del Espíritu Santo de Dios, que nos ha hecho morar en nosotros a través de la gracia de Dios. Ahora, en este contexto, el apóstol dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, y luego da una lista de pecados. Y ahora esta lista de pecados, hermanos, que aquí están, hermanos, no es una lista grande, porque hay muchos pecados en la Biblia, hermano. Pero aquí el apóstol Pablo solo coge dos, pero en esos dos pecados encierra toda la barbarie de la humanidad que está actual, hermano. Porque si hubiera en el mundo solo estos dos pecados, aún toda la humanidad no sería salva, queridos hermanos. Él coge, dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero en fornicación, impureza, pasiones desordenadas y malos deseos está la fornicación y la avaricia, que es idolatría, las cuales, dice,
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Miren estos dos pecados, hermanos. Qué tan poderosos, qué tan pesados son. Entonces esta no es una lista grande, hermano. Aquí son solo dos pecados, pero que abarcan toda la humanidad. ¿Acaso no es cierto, hermanos? Usted se va a un mall y usted ve a una mujer desnuda que están llevándole, hermano, a la sexualidad, están llevándole a la morbosidad, están llevándole a ver la pornografía. La pornografía es un vicio que usted no puede ser reprimido. ¿Por qué? Porque usted se oculta. Son pecados ocultos que están en su corazón y han dañado, hermano. Son pecados que son ocultos. Son pecados fuertes, poderosos, que van a obrar en su vida para cambiar su personalidad. Por eso es que hay pecados que son degradados, tienen un grado que son mayores. La palabra de Dios directamente enseña que hay algunos pecados que son graves que otros pecados. Todos los pecados merecen la muerte eterna, al infierno y a la ira de Dios. Y aún así, solo pecados, siendo cada vez más chicos y más pequeños, si no es expiado por la sangre de Dios, resultan en una condenación eterna. Sin embargo, como yo les dije, hay pecados pesados que son más graves y más peligrosos que otros pecados. Por ejemplo, en la Biblia dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que no puede ser perdonado. El único pecado que no puede ser perdonado es ese tipo de blasfemia, hermano. Por lo tanto, quiere decir que hay pecados más graves que otros pecados. Jesús dijo a Pilato cuando estuvo delante de él: el que me entregó es culpable de un mayor pecado, un pecado más grande, que estuvo hablando de Judas Iscariote, porque le entregó. Había pecado y traicionado al Señor con un pecado más grande que el de Pilato. En ese contexto, el hermano Pablo menciona los pecados de inmoralidad sexual y avaricia, hermano, porque creo que son pecados que especialmente provocan la ira de Dios. Ahí tenemos una gran ayuda del Espíritu Santo. Sabemos que dos pecados, hermanos, provocan la ira de Dios. Y quizás, si nosotros podemos eliminar estos dos pecados, quizás por la misericordia de Dios podamos eliminar los otros más. Gloria a Dios. Son pecados serios. Son pecados pesados, son pecados graves, son pecados peligrosos, hermanos. Solo tenemos que mirar alrededor de nosotros para ver que hay un mundo entero que está saturado, hermano, de esto. Han sido inundados totalmente con estos pecados. ¿No es cierto, hermanos? Amén. En todas partes se glorifican estos pecados delante de nosotros en todo tiempo. No podemos ver una promoción, hermano. Los letreros, las imágenes, como les digo, los negocios, las revistas, ni siquiera escuchar radio o mirar la televisión. Escuchar, sí, a veces escuchamos conversaciones diarias de los que no conocen a Cristo. Y sin escuchar, nosotros escuchamos cómo glorifican estos dos pecados, hermano. La inmoralidad sexual y la avaricia son pecados que han destruido innumerables almas, hermano, y han lanzado a la perdición eterna. Creo que si estos dos pecados, hermanos, estos dos pecados, como ya les digo anteriormente, el mundo sería siendo también condenado si solo existieran estos dos pecados, hermanos. Ahora, queridos hermanos, como gentiles, nosotros tenemos ese acceso a través de Cristo, siendo olivos injertos. Podemos a través de Cristo, hermanos, que es nuestra esperanza, y no solo esperanza, es una solución, hermano, para cada uno de nosotros, hermanos.
para que podamos tener un corazón conforme al corazón de Cristo, hermano, como lo tenía David. Amén. Antes, en la antigüedad, en la época, había hombres que vivían, dice en la palabra, vivían, dice en el versículo 7, los cuales vosotros también antuvisteis en otros tiempos cuando vivías en ellas. Así dice. Pero ha pasado, hermano, 2000 años y 2021 años, hermanos, y nada ha cambiado, porque el corazón del hombre no ha cambiado, queridos hermanos. Desde ahí nosotros podamos darnos cuenta que cada uno de nosotros somos de dura cerviz, hermanos. Y el Señor tiene que obrar. ¿Qué estamos haciendo cuando nosotros pasamos por alto los estatutos de Dios? Acumulamos ira para el día de la ira, hermanos. Dios, líbranos, Padre. Por eso el apóstol Pablo a cada momento dice, huye de la ira venidera. Cuando está diciendo el apóstol Pablo, huye de la ira venidera, quiere decir, apártate de los pecados, huye. Amén. Gloria a Dios. La inmoralidad, hermanos, el adulterio, fantasías mentales, hermanos. Y otra vez, hermanos, vuelvo a repetir, yo no sé, hermanos, por qué vuelvo a hablar de la pornografía. El adulterio muchas veces no es solo fornicación. Pero la fornicación no siempre es un adulterio, el adulterio inmoral sexual, pero hay formas de inmoralidad sexual que no son literalmente el acto del adulterio. Al decir estas palabras, el apóstol está advirtiéndonos y exhortándonos a matar todo tipo de pecado. Esta clase, la segunda palabra que usa, impureza, destaca el hecho de que el pecado sexual no es limpio, es una impureza, porque muchas veces nosotros cuidamos el cuerpo, cuidamos lo físico, pero tenemos pensamientos malos, hermanos, tenemos fantasías. Cuando el Señor dice, si ya tuviste un pensamiento solo mirando, ya pecaste. Entonces tenemos que tener miedo. Tenemos que, si nos cuidamos la parte física, también tenemos que tener el cuidado de la concupiscencia de los ojos, queridos hermanos, y del pensamiento, porque en complicidad nos pueden llevar a la ira de Dios. Santo Dios, alabado sea el nombre del Señor. Las pasiones desordenadas, eso habla de pasiones, de deseos fuertes en el corazón. Por eso dice pasiones desordenadas, y eso está en el corazón de cada uno de nosotros, en los afectos, en la carne, en la mente, que realmente son la connotación, y allí es que son deseos tan fuertes porque están entronados en el corazón. Sí. ¿Y por qué tiene la ira el Señor? Porque en el corazón debe estar entronado el Espíritu Santo y el amor al Dios eterno. Pero cuando es entronado estos pecados, estos afectos que son inmundicia, el Señor entra en ira. Porque en nuestro organismo, en nuestro yo interior, entra inmundicia. Y no, ni siquiera el temor de Dios. Se dan cuenta, hermanos, cómo es la seriedad del pecado, cómo es que el pecado nos lleva a claudicar, hermanos, cómo es que el pecado nos lleva a la ira de Dios. Es terrible, hermanos. Es irreprensible, hermanos, para la vida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere que usemos nuestros cuerpos como vasos de honor, dedicándonos como sacrificios vivos con nuestros cuerpos
entregándonos físicamente para hacer la voluntad de Dios, usando los miembros de nuestros cuerpos para hacer las cosas que son agradables delante de Dios y no para pecar, pero también quiere que tengamos una pureza interna en el corazón, una santidad de corazón y no solo una santidad externa. No es suficiente solo para guardar nuestro cuerpo, hay que guardar nuestras mentes y nuestros corazones de las pasiones desordenadas, queridos hermanos. No podemos ser pasivos ante estas tentaciones que destruyen nuestro modo de vivir, nuestra vida, hermano. Porque por un pensamiento puedes destruir incluso tu hogar. Y si esos pecados han sido ya descubiertos, hermano, pueda que te quedes sin matrimonio, pueda que dejes a tus hijos sin padres, hermanos. Pero eso no es la ira de Dios. Esas son las consecuencias del pecado, hermanos. No confundas la ira de Dios, que es eso, porque te quedaste sin trabajo o porque estuviste en la cárcel. No. Muchas veces eso es misericordia de Dios, porque trata de despertarte, trata de levantarte, trata de poner esa alarma en tu corazón. Estás mal, estás obrando mal, pero te voy a dar otra oportunidad. Gloria a Dios. Ahora nos habla de la avaricia. ¿Qué es idolatría? ¿Qué es idolatría? Vamos a hablar algo corto nada más. La idolatría pasa cuando estimamos algo más que estimamos a Dios. Pasa cuando esperamos en algo más que esperamos en Dios. Pasa cuando confiamos en algo más que confiamos en Dios. Pasa que cuando amamos algo que amamos más que a Dios, hermanos. Pasa cuando buscamos algo más que buscamos a Dios. Todo el mundo hace esto con las cosas materiales. ¿Qué es la avaricia? ¿De qué habla? Hay algunos textos bíblicos que nos ayudan a definirlo. En Hebreos capítulo 13, queridos hermanos, en el versículo 5 es uno de ellos. Si me quieren acompañar, queridos hermanos, en Hebreos 13, capítulo 5, dice ahí. 13:5. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Perdón. Dice ahí: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. Ahora hay un contraste en el versículo. En la primera parte dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. Ese es el sentido negativo, no tener avaricia en nuestros corazones. Pero como dice positivamente, ¿cómo lo hacemos? Contentos con lo que tenéis ahora, contentos con Dios, contentos con su gracia, contentos con Cristo, teniendo a Cristo como nuestro tesoro más grande y nada más de lo que estaba en el mundo. O sea, la avaricia es cuando no estás contento con lo que tienes ahora, hermano. Bendice lo que tienes ahora. Y verás que cuando tú bendigas y hagas y estés en la voluntad de Dios, todas las cosas tendrás por añadidura, hermano. Amén. Gloria a Dios. Si buscas contentamiento en otras cosas, en Lucas 12:15 dice el Señor Jesucristo, dice aquí: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida de un hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Oh, gloria a Dios. O sea, la avaricia pasa cuando piensas que tu vida y tu felicidad se basan en las cosas que posees, en tus posesiones, en las cosas materiales. Sí, hermanos, tenemos que ser cuidadosos. Ahora vamos a entrar de lleno, hermano, en la ira de Dios. En Colosenses 3 el apóstol nos advierte cosas, dice, las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
Algunas personas leen esto, como ya les dije anteriormente, como que no entienden. ¿Cómo puede ser que no entiendan? Porque dos palabras son tan claras. Los hijos de desobediencia son los que practican esto. Pecados de inmoralidad sexual y la avaricia son los que aman al pecado más que aman a Dios. Son hijos de desobediencia, o sea, viven en desobediencia continua a los mandatos de Dios. La ira de Dios es el castigo de Dios y habla de la condenación eterna. Todo lo que habla del Dios supremo es grande, es infinito, hermanos, porque Él es infinito. Dios dice claramente que estos pecados resultan en la ira de Dios. Dios va a derramar su ira sobre todos aquellos que no andan en la santificación por medio de la mortificación. Continúa su pecado, dijimos, había hablado en la célula que tenemos los lunes, había hablado este tema y había dicho que matemos a nuestro pecado, si no el pecado nos va a matar. Ahora los digo a cada uno de ustedes, Dios te matará a ti si no tú cumples los mandatos de Dios. Y no estoy hablando de muerte física, más bien de muerte espiritual, de muerte eterna, del lago de fuego por toda la eternidad. Como les dije, todas las cosas que hace el Señor son eternas. Habla de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Vamos a ver 5 puntos lo que es la ira de Dios. La ira de Dios es el justo juicio de Dios que derrama sobre todos aquellos que violan su justicia. 2. La ira de Dios es la reacción de la santidad de Dios hacia todo lo que es contradicción de su atributo de justicia perfecta. La ira de Dios es la furia de Dios como un juez airado que aborrece al pecado, por la cual Él castiga a todos los transgresores de su santa ley. 4. La ira de Dios es la retribución racional de la deidad en contra de los que no le atribuyen la gloria que Él se merece y dan la gloria más a la criatura en vez del Creador. Y el último, la ira de Dios es la venganza feroz del Altísimo sobre los impíos para la vindicación de su justicia y para la alabanza de la misma. Eso es la ira de Dios. La ira de Dios no es sufrir las consecuencias temporales del pecado, hermanos. Quítese de la cabeza de lo que usted sufre por consecuencia del pecado. En ese tiempo, en este mundo, hay algunos que pecan y algunos que sufren las consecuencias. Sí, hermanos, pero esta vez no es las consecuencias. Eso no es la ira de Dios. Muchas veces eso es la misericordia, como les había dicho y ya les había comentado, hermanos. Estoy hablando del castigo escatológico, hermanos. Esa palabra escatológico se refiere al final, al último día, se refiere al día del juicio. Cuando hablamos de la ira de Dios, estamos hablando del día del juicio. Cuando esa ira será revelada, la ira de Dios no es sufrir las consecuencias naturales e inevitables de los pecados como castigo infligido, hermanos, no, por Dios mismo. Lo que me refiero con esto es que a veces ha habido muchas personas eruditos en teología que supuestamente cristianos dicen que Dios no castiga a nadie. Dicen eso muy a menudo, dicen uno sufre las consecuencias naturales e inevitables del pecado. Por ejemplo, si tú pones el dedo en un horno, te vas a quemar. ¿Por qué? Porque fuiste insensato en poner el dedo y te quemaste. Fueron conclusiones, hermano, que porque tú hiciste eso te quemaste. Esa fue la conclusión. No temas
lo que quiero decirte es otra cosa, hermanos. Eso no es la ira de Dios. La ira de Dios y el castigo de Dios mismo. El Dios mismo, el Rey, el máster del universo, Él es el que castiga personalmente. Derrama sobre los pecadores, dice su palabra, no temas al que puede destruir el cuerpo o matar el cuerpo, dice el Señor. Teme a aquel que después de haber matado al cuerpo puede lanzar tu alma en el infierno. Eso no es el diablo, hermanos, es Dios. Dios es el que ejecuta su ira y su venganza sobre los impíos. O sea que te va a coger al lago eterno. Y no es que te va a matar ahí. Escucha bien lo que te digo, hermano, en esta ocasión. No es que te va a coger el Señor y te va a mandar al lago de fuego y vas a morir. No, no, querido hermano. Vas a sentir lo que vas a pasar ahí. La ira de Dios no es una disciplina para efectuar la rectificación de un individuo, no, eso ya la ira de Dios es lo último. El Señor te está hablando día tras día y te está dando las oportunidades. En ese día se acabaron, ya es el juicio final, no hay más, ya tuviste tu oportunidad. No es una corrección del comportamiento de la persona, no es el castigo vengativo de Dios que hace para efectuar la vindicación, o sea, dándote otra oportunidad, no, de su gloria, no, hermano. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando dice que están destituidos de la gloria de Dios, dicen que no están atribuyendo la gloria que Él se merece. Por eso, hermanos, la ira de Dios no es la aniquilación del cuerpo ni del alma por la inconsciencia. La ira de Dios consiste en sufrir conscientemente. Y vamos a ver en Lucas 16, hay una frase, hermano, que nosotros podemos sacar en conclusión. Dice, había un hombre rico en el infierno y estaba atormentado. Dice allí en llamas. Esas llamas era la ira de Dios. El infierno tiene llamas, hermano, es el lago de fuego. Tiene fuego, será un lago de fuego, dice la palabra. Es literal, hermanos. Es una figura, no es una figura de la parábola solamente, es literal. La ira de Dios será revelada de una manera que nosotros ni podemos imaginar. Es algo tan espantoso, hermano, que el hombre rico estaba en las llamas. ¿Y qué dice? Pues él sentía dolor, ciertamente podía hablar, podía oír y podía escuchar y podía ver y podía oler. ¿Acaso él no dijo, déjame salir para que mis familiares no vengan? Tenía todos los sentidos, estaba sufriendo. No es la aniquilación, no es que te va a matar, sino que vas a estar viviendo y sintiendo por la eternidad. Es terrible, hermanos, es un miedo, un pavor que debe entrarte en tu alma. Estabas así consciente, sufriendo. No había ninguna salida. Por eso la ira de Dios no es el castigo temporal, no, hermano. Según la Biblia, la ira de Dios es un castigo eterno. Es eterno, hermano. El texto dice aquí que la ira de Dios viene cuando dice la ira de Dios viene. Esas palabras en el tiempo presente también se puede traducir. Está viniendo. La ira de Dios viene, la ira de Dios está viniendo y ha sido decretado y ha sido establecido. Ciertamente va a venir alguien al juicio y ha sido fijada por la soberanía de Dios, hermanos. Nadie lo sabe, hermanos. Ni el mismo Hijo dijo, yo no sé. Nadie puede evitarlo. Si tus pecados, hermano, en este día, especialmente en los pecados de inmoralidad sexual y avaricia, ciertamente sufrirás la ira de Dios que viene y está viniendo en este momento contra nosotros en este momento. Mientras estás escuchando esta enseñanza, esta prédica,
y estás practicando estos pecados, si estás mirando la pornografía continuamente en secreto, jugando con fantasías mentales todo el tiempo, si amas las cosas de este mundo en tu corazón, ciertamente enfrentarás la ira de Dios. Es mi deber advertirte, yo no tengo un compromiso con el hombre, yo tengo un compromiso con Dios, y tengo que advertirte para que tu sangre no venga sobre mi cabeza. Santo Dios, Padre Celestial. El Señor Jesucristo ese día ya no podrá salvarte. Eso no va a funcionar si estás practicando esos pecados. Si Cristo no te salva de tu avaricia, tampoco te salvará del infierno. Si Cristo no te salva de tu inmoralidad, tampoco te salvará de la ira de Dios. Esta ira viene, quiere decir que hay una urgencia. Lo que estamos diciendo aquí. Por eso la palabra dice, huir, huye. Ya les dije, hermanos, huyamos de la ira venidera, porque está viniendo, nos va a alcanzar. Huye con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, huye. Pide ayuda al Señor, clama por ayuda, dice el Señor, y yo te ayudaré. No seas pasivo bajo estas verdades. En Romanos dice capítulo 1, 18, porque la ira de Dios se revela. Otra palabra en el tiempo presente, se revela actualmente, presente en este momento. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero dices, bueno, yo no veo la ira de Dios, yo veo todo pasividad. Tal vez la ira de Dios es la pasividad que tú estás viendo. Pero tú confundes la gracia común de Dios por la gracia salvadora de Dios. Por lo tanto, tienes una esperanza falsa y estás muerto en tus pecados. Sigues pecando, peca más. Si eres santo, santifícate más. Porque este tiempo ya no es de jugar. En este tiempo tenemos que ser conscientes de nuestra bancarrota espiritual. Tenemos que reactivar, hermano, esa creencia en el Señor, para que Él obre con poder y gloria en nosotros y nos haga de nuevo, junto con Él, hijos verdaderos de Dios, probados en la estatura del varón perfecto y la mujer. Gloria a Dios. Oh Dios mío, pidámosle al Señor que en su misericordia nos ayude. Por eso dice, y en la última parte, en el versículo 7, dice, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Estos pecados caracterizaban sus vidas pasadas, cuando no conocían de Dios. El apóstol los recuerda de la verdad y de la vergüenza de esos pecados, y los amenaza con la ira de Dios, a fin de que no practiquen esos pecados. Y también al decir estas palabras, el apóstol les recuerda que han sido cambiados, habían sido ya transformados. Por eso dice, vivían, ya no vivamos más, ya no estamos viviendo. Yo quiero creer que todos los que están escuchando esta enseñanza vivían, ya no viven más, han sido transformados por la gracia de Dios. Ya no solo eran en el pasado, eso ya no es tu vida. Dios ha hecho algo en ti. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, Padre, por estas verdades, Padre Santo, que nos has traído, Padre. Oh, perdónanos, Señor, si no podemos hacer algo más, Señor. Oh Dios, Padre, te pido en el poderoso nombre de Jesús, que estas cosas sean atesoradas en el corazón de los oyentes, Padre, para que, Padre, podamos huir de la ira venidera, Padre, estar lejos de la ira de nuestro Padre Celestial, porque no estamos, los verdaderos hijos de Dios, no estamos para la ira de Dios, pero manténnos junto a ti, Señor.
Tú eres nuestra sombra y nuestro cobijo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, susténtanos, provéenos, Señor, de tu gracia. Amén, Señor, amén. Gracias, queridos hermanos, por acompañarnos en esta noche.